darle inicio por acá. Bien, y nos habíamos quedado en la sección de ejercicios, ¿cierto? Estamos realizando los ejercicios, entonces, si me permiten, vamos a irnos aquí a la parte de los recursos. Bien. Y retomamos esta parte de los ejercicios. Activemos la lupa. Perfecto, listo. Entonces, decíamos que en nuestro ejercicio teníamos que crear una notebook. Bueno, aquí el ejercicio dice una notebook IPYNB, ¿no? Entiéndase este tipo de archivos como archivos con extensión IPYNB. Entonces, en este archivo tenemos que crear dos listas, una que contenga los precios de 10 productos y otra que contenga el valor del impuesto a aplicar a cada uno de los productos. Un valor entre 1 y 100. Y a partir de lo anterior calcular el valor a pagar de impuesto por cada producto y el valor de cada producto, incluyendo el impuesto. Bien, y nos veníamos para acá. Nos veníamos para acá para ver en nuestro ejercicio cómo podíamos hacer ese desarrollo. Creo que hemos usado una sola celda, sí. Hasta ahora hemos usado una sola celda. ¿Y qué hemos hecho? Una primera parte, una primera sección, nos ha permitido crear el arreglo de los productos y del impuesto de cada producto, ¿cierto? Luego tenemos una segunda parte, por así decirlo. Una segunda parte donde veíamos la manera en la que se podían operar esos arreglos desde el punto de vista de Python sin usar la librería NumPy y también usando la librería NumPy. Vimos que usando la librería NumPy se nos facilitaba mucho el trabajo, ¿no? Entonces, a colocar aquí como, colocar aquí algo así como creación de los arreglos. ¿Listo? Y el valor a pagar de cada producto, abrimos dos puntos. Y acá, listo. Para que se vea cierta diferencia ahí un poquito. Bien, tenemos entonces nuestros arreglos desde el punto de vista de Python. A esto lo llamamos simplemente lista de productos e impuesto. Y tenemos otros dos arreglos. Estos terminan con las letras NP. Lista de productos NP, impuesto NP, son arreglos de tipo NumPy. ¿Listo? Y esto lo hicimos porque con los arreglos que son de Python, es decir, con las listas, lo que hicimos fue mirar cómo podía hacerse el recorrido de multiplicar término a término. Para esto teníamos que utilizar un ciclo for. Entonces realizamos un ciclo for para que cada lista pasara elemento por elemento y se hiciera la operación matemática elemento por elemento, ¿no? E ir agregando esto a una lista previamente creada. Y al final, pues, se imprimía esa lista. Esto para la multiplicación del producto por el impuesto. Hay que tener en cuenta que lo dividimos entre 100, ya que el impuesto fue definido como un valor entre 1 y 100. Es decir, que el impuesto va en sus términos de porcentaje, pero con las unidades enteras, 10%, 19%, 20%, así fue como lo entendimos, ¿no? De acuerdo a lo que nos definía el enunciado. Entendimos colocar el impuesto en sus valores enteros, es por esto que cuando hicimos la ejecución de esta operación desde el punto de vista de Python sin utilizar la librería NumPy. Entonces lo que nosotros hicimos fue tomar elemento por elemento de lista productos e impuesto, multiplicarlos entre sí y dividirlos entre 100, ¿cierto? Porque el impuesto era un 10%, 19%, así se entiende el impuesto, un porcentaje del valor. Para encontrar ese porcentaje, entonces se multiplica el producto por el impuesto y se divide entre 100. Pero también hicimos esto con las listas de NumPy, o mejor dicho, con los arreglos de NumPy. Tomamos todo el arreglo, lo multiplicamos por todo el arreglo de lista de productos, lo multiplicamos por todo el arreglo del impuesto y lo dividimos entre 100. Y esta operación se realiza elemento por elemento y se almacena finalmente en un arreglo que también viene a ser de tipo NumPy, ¿no? Es decir, operaciones entre arreglos de tipo NumPy me entrega variables que son arreglos también de tipo NumPy. Y luego se imprime esa variable y aquí lo que tenemos son dos arreglos exactamente iguales, con los mismos valores, ¿sí? De pronto la diferencia es que aparece en uno aparece un 0, en el otro no aparece, pero es exactamente lo mismo. Aquí el arreglo de arriba está almacenando un flotante, el arreglo de abajo también está almacenando un flotante, el arreglo de arriba muestra sus valores separados por coma, el arreglo de abajo no muestra sus valores separados por coma, simplemente por un espacio, pero ambos arreglos se pueden trabajar de la misma manera, con indexación, slicing, todas las demás operaciones. Si son arreglos NumPy, las operaciones serán más sencillas. Si son listas de Python, pues tendremos que hacer operaciones cíclicas. ¿Listo? Bien, vámonos a una siguiente parte. Tenemos por acá
Por acá dice que tenemos que hallar el valor para pagar de impuesto por cada producto. A ver. Entonces, el valor que se debe pagar de impuesto por cada producto es el valor del producto multiplicado el impuesto y dividido 100. Es decir, cada uno de estos elementos, cada uno de estos valores es el valor únicamente del impuesto, el porcentaje del impuesto. Para un producto que vale 1.000 pesos, 10% de ese impuesto pues equivale a 100 pesos, ¿no? Este sería el valor del impuesto. A ver, tenemos por aquí el valor a pagar. Lo vemos, ¿no? El valor a pagar del impuesto por cada producto. Ah, sí, ya está ahí. El valor a pagar de impuesto por cada producto. Ahora nos falta el valor de cada producto, incluyendo el impuesto. Voy a irme por aquí, voy a hacerlo todo en esta misma celda y voy a colocarlo como comentario. ¿Listo? Y antes de iniciar, vamos a conectarnos. Permítanme un segundo, nos conectamos y ya regreso. Gracias por su amable paciencia. Entonces, vámonos con esta segunda parte que nos pide hallar el valor de cada producto, incluyendo el impuesto. Entonces, nada más bastaría con tomar el valor del impuesto, únicamente el valor del impuesto, y sumárselo al valor de cada producto sin impuesto, ¿no? Tenemos dos tipos de arreglos, dos maneras de hacerlo, usando listas de Python y usando arreglos de NumPy. Entonces, vamos nuevamente con lo mismo, vamos a copiar por acá, voy a pegarlo. Entonces, pues vamos a hacer este procedimiento de las mismas dos formas que utilizamos, ¿no? Con Python, sin utilizar la librería NumPy y usando la librería NumPy. Para esto debo tener en cuenta que la lista que vamos a utilizar para el valor del impuesto se llama valor. En Python, la lista se llama valor. Bajemos un poquito por acá. Eso es. Espero que se alcance a ver en su mayoría. La lista se llama valor, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer en la sección de Python sin usar NumPy es tomar elemento por elemento de valor, de la lista valor, y sumárselo a elemento por elemento de la lista productos. Entonces, recordemos que para hacer esto, una operación elemento por elemento en Python, debemos utilizar el ciclo for. El ciclo for que vamos a utilizar tiene la misma estructura, es decir, y in range 10, es decir, y va a pasar desde 0 hasta 9 y va a hacer el recorrido desde 0 hasta 9, ¿no? Recordemos que con este ciclo for estamos diciéndole a la variable i que recorra los valores desde 0 hasta 9. Y aquí i será el contador índice de cada uno de los elementos de la lista. Entonces, el elemento 0 de la lista productos multiplicado el elemento 0 del impuesto dividido 100, pero ahora vamos a cambiar la operación. Ya no vamos a hacer una multiplicación, ahora lo que vamos a hacer es una suma, ¿listo? Para esto nos basamos en este mismo código. Entonces me voy aquí a la sección de abajo y voy a empezar colocando un ciclo for. Un ciclo for para i in range desde 0 hasta 9, es decir, range 10, ¿no? Range 10 ya me coloca, ya pone el rango desde 0 hasta 9. Recordemos que la instrucción for termina en 2 puntos, entonces no se les olvide. Esto hace parte de la sintaxis. Tenemos aquí nuestra instrucción for i in range. Recuerden que i también es un valor que nosotros le estamos colocando aquí en este momento. Es un nombre, una variable que la estamos asignando aquí. Le puedo colocar cualquier variable que a mí se me ocurra. Por ejemplo, César. Incluso el mismo nombre en minúscula. No, pero por ahora, como estamos usando un valor de conteo, generalmente se utiliza la letra i haciendo alusión a que es un iterable, es decir, un número o un contador que se realiza de manera cíclica. Cuando se termina de ejecutar, retornamos a esta instrucción for siempre. Si aquí en el for
tenemos varias instrucciones, por ejemplo, instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3. Si en el for tenemos muchas instrucciones, al terminar de realizar esas instrucciones, siempre retornaremos al for para que i verifique su valor con respecto al rango. Si i no ha terminado de recorrer todo el rango, entonces seguiremos ejecutando las instrucciones dentro del ciclo for. Únicamente cuando i termine de hacer el recorrido por todo el rango, ahí ya terminaremos de hacer el recorrido de cada una de las instrucciones del for y simplemente continuamos con el resto de la ejecución. Entonces me voy por acá con nuestro ciclo for. ¿Qué va a hacer el ciclo for? Va a tomar la variable valor, esto voy aquí con valor, y le voy a sumar lista de productos, y le voy a sumar lista de productos. ¿Por qué lo hacemos en un ciclo? Porque vamos a hacer esta operación elemento por elemento. Así como está, así como la tenemos definida, como la coloqué acá, no estoy pensándola en hacer una operación de elemento por elemento. ¿Qué me hace falta para suponer que vamos a hacer una operación elemento por elemento? Me hace falta colocarle a cada lista, colocarle su posición índice. Entonces aquí valor va a tener la posición índice y también voy a hacer lo mismo con lista productos. Al final le coloco el paréntesis cuadrado y ahora dentro del paréntesis cuadrado le coloco la i. Ahora sí ya estoy haciendo una operación elemento por elemento. Valor en la posición i se va a sumar con lista productos en la posición i. Y nuevamente puedo almacenar este resultado, lo puedo almacenar en otra lista, también elemento por elemento. Voy a ir almacenando elemento por elemento. Si ustedes se dieron cuenta en la parte de arriba, primero tuve que crear una lista vacía para ir adicionando cada uno de esos resultados en la lista, ¿no? Y al final se imprimía. Y también vamos a tener que hacer lo mismo, crear una lista vacía antes de nuestro ciclo for. Voy a tener que crear una lista vacía. Entonces aquí, antes de iniciar el for, voy a crear una lista que se llame valor total. ¿Listo? Valor total implica el valor del producto más su impuesto. Y esta lista pues será vacía. Vamos a dejarla como una lista vacía, ¿de acuerdo? ¿Y qué voy a hacer dentro del ciclo for? Exactamente lo mismo que hicimos en la anterior operación. Cada resultado, irlo almacenando en una lista de Python con la función append. Recordemos que tenemos nuestra lista valor, está vacía, pero cuando entramos en el ciclo, la lista valor va a ir adicionando el resultado de la operación o de cada operación. Va a ir almacenando el resultado de cada operación y al final, pues, la lista valor va a almacenar todos los resultados de todas las operaciones. Lo mismo vamos a hacer aquí abajito. Entonces, valor total va a ser una lista vacía, pero esta operación que tenemos aquí, la suma de elemento por elemento, se va a ir almacenando en la lista que se llama valor total. Para esto, vamos a utilizar el llamado a la función valor total. Voy a quitar esta operación por un momento. Vamos a tener que hacer el llamado a la función valor total. Vamos a colocar un punto, la palabra append con doble P. Miren que cuando le colocamos el punto nos sugiere varias palabras. Simplemente podemos seleccionarla, darle tabulado. Aquí le voy a dar tabulado, miren, se autocompleta. Y ya puedo adicionar el valor que vaya a adicionar a la lista que se llama valor total. Entonces ahora sí voy a pegar control V. Voy a pegar aquí la operación, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la lista valor total y va a adicionar el resultado de la operación de suma elemento por elemento. Y al final vamos a decirle que se imprima valor total. ¿Listo? Vamos a decirle que nos imprima la variable valor total. Podemos incluso adicionarle más información, ¿no? Diciendo que, a ver, voy a colocarlo aquí con un print, el resultado del producto más el impuesto es 2 puntos y ejecutamos. Vamos a ver qué pasa por acá. Bien, ya tenemos un error. Lista productos NP. Bien, adivinen qué me faltó. Me faltó importar nuestra librería NumPy. Entonces, para esto, me voy a la parte de arriba, NumPy, y aquí vamos a ejecutar esta celda que está acá. ¿Listo? Le voy a dar Shift Enter. Se ejecutó ya esta celda. Ahora me voy a ir al final, por aquí, donde teníamos el error. Irnos por acá, donde tenemos el error. Y ahora para esta celda, que fue la que nos entregó un error, vamos a volver a hacer la ejecución. Ya hemos definido nuestra librería NumPy como NP. Entonces ya no va a salir este error que dice name error. Este ya esperaríamos que no salga. Listo, vamos a ejecutar. Shift Enter. Ejecutamos y aquí nos sale el resultado del producto más el impuesto. Voy a colocarlo aquí. El resultado del valor del producto sumado con el impuesto, el producto neto. Vamos a colocarle aquí. El valor del producto neto sumado con el impuesto es este que tenemos aquí. El resultado del valor del producto neto sumado con el impuesto es este que tenemos acá. ¿De acuerdo? Bien, esto desde el punto de vista de las listas de Python. Ahora vamos a hacerlo con un arreglo de NumPy. Resulta más sencillo, ¿no?
¿Qué pasa con los arreglos de NumPy? Ya no tenemos que hacer un ciclo para hacer la operación elemento por elemento. Simplemente voy a llamar a mi variable que se llama valor total. Aquí para distinguirla voy a llamarla valor total raya al piso np, indicando que es la variable valor total de NumPy. ¿Listo? Valor total raya al piso np. Y entonces lo que vamos a hacer es tomar la lista que se llama lista productos np y la voy a sumar con el valor del impuesto. Entonces vamos a tomar estos dos arreglos. Control C, los voy a llevar aquí a esta operación. Valor total del arreglo NumPy será igual a el valor del impuesto, acá, el valor del impuesto más la lista de productos de cada uno de nuestros productos netos, ¿no? Vamos a ver, ejecutemos la silla que tenemos aquí la distinción de esta impresión. La siguiente impresión va a ser el arreglo de nuestros productos más el impuesto desde el punto de vista de Python y vámonos con nuestra impresión de valor total NP. ¿Listo? Para hacer la impresión de valor total NP debemos tener en cuenta que valor total NP, que esta variable valor total NP, discúlpeme, que esta variable valor total NP es un arreglo de NumPy que se obtuvo precisamente de esta operación de sumar dos listas de NumPy. Utilizamos simplemente, dos líneas de código, una para la operación, otra para la impresión, en NumPy, mientras que en Python tuvimos que utilizar un poquito más de líneas de código, ¿no? Vamos a ejecutar y tenemos exactamente los mismos resultados, ¿no? En listas de Python o en arreglos de NumPy, el resultado es exactamente el mismo, pero el procedimiento resulta ser más eficiente utilizando la librería NumPy, ¿vale? Bien, esta es una de las formas en las que podemos hacerlo. Otra de las maneras en la que podemos hacerlo, podemos hacer esta operación, es teniendo en cuenta que efectivamente nuestro impuesto está tomado en valores enteros, entre 1 y 100. Pero podríamos definirlo, perdón, podríamos definir ese mismo arreglo, podríamos definirlo entre 0 y 1, es decir, un valor porcentual entre 0 y 1 sin el indicador del por ciento, sin terminar en ese indicador del porcentaje. Es decir, un valor adimensional, casi que diríamos que no tiene dimensiones, un valor adimensional entre 0 y 1. Para hallar entonces el valor del producto total, pues simplemente tendríamos que multiplicar por ese impuesto sumado una unidad. Bueno, por ahora yo creo que eso sería como enredarnos un poquito más, pero bueno, no sé si hay preguntas hasta ahora en cuanto al desarrollo de este ejercicio, o si no, pasamos al siguiente ejercicio. A ver, los leo por acá. ¿Todo muy claro? Ah, bueno, perfecto. Gracias, Silvia. Muy amable. Entonces, vámonos para el siguiente ejercicio. ¿Listo? Voy aquí a colocar una celda de texto. Y vamos con ejercicio 2. ¿Listo? Y, María. Adelante, María. María Cruz tiene la mano arriba, no se vaya a cansar. No sé si vieron La vida es bella. María, las llaves. Yo mis tonterías. María Cruz, adelante. Me parece que se le subió la mano solita. Bueno, estoy pendiente del chat, cualquier cosita estoy pendiente del chat. Entonces, vámonos por aquí para ver el siguiente punto. ¿Listo? Vámonos con el siguiente punto. Voy a copiemos todo esto. Copiemos todo esto y llevémoslo al Colab. Tenemos aquí. Voy a borrar esto que está acá. Listo. Ahora sí, dice que en una notebook IPYNB generar aleatoriamente un arreglo con 5.000 datos. Entonces ahora tenemos que generar un arreglo aleatorio de 5.000 datos usando la distribución normal con media 100 y desviación típica 7. Se debe presentar un resumen de los datos, incluyendo media, mediana, varianza, moda, todos estos valores estadísticos. ¿Listo? Entonces, vamos con este ejercicio. Vamos a generar nuestro arreglo aleatorio. Para esto, voy a hacer la comparación con un ejemplo en Excel, ¿vale? Acá. Entonces, nosotros necesitamos generar
en esta columna, voy a hablar de Excel, en esta columna vamos a tener que generar 5.000 datos aleatorios. Estamos en la celda 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12. Tenemos que llegar hasta la celda 5.000 para que se generen esos 5.000 valores aleatorios, ¿no? Eso es lo que nos dice el ejercicio. Dice, bueno, primero lo vamos a hacer en Excel, pero dice que en una notebook tenemos que generar aleatoriamente un arreglo con 5.000 datos. El arreglo lo podemos generar como si fuera para nosotros un arreglo de columnas, o lo podemos generar también como si fuera para nosotros un arreglo de una sola fila y varias columnas, ¿no? Como ustedes quieran pueden generar el arreglo. Vamos a entenderlo por ahora. Vamos a entenderlo de la siguiente manera. Voy a generar el arreglo. Este arreglo se va a ver como si fuera una sola fila y varias columnas. Se va a ver así, va a aparecer así. Sin embargo, tengan en cuenta que la operación la podemos hacer elemento por elemento, y para ilustrar mejor esa operación de elemento por elemento puede resultar mucho más fácil listar los elementos del arreglo como si vinieran en una sola columna. Entonces aquí vendrá el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Voy a colocar esto centrado. Pero cuando nosotros imprimamos el arreglo, pues no en Excel, sino en Python, se va a ver el arreglo dispuesto de manera horizontal, como si fuera una sola fila, ¿vale? Pero tengan en cuenta que vamos a estar recorriendo cada elemento por cada elemento del arreglo, vamos a estarlo recorriendo, ¿de acuerdo? Para finalmente generar esos 5.000 datos aleatorios. Aquí en Excel bastaría irnos con la función distr.normal inversa. Esta función, distribución normal inversa. La función distribución normal inversa nos permite obtener un valor aleatorio de acuerdo a un resultado de probabilidad. Este resultado de probabilidad puede ser un valor aleatorio entre 0 y 1, pero lo que nos permite esta función distribución normal inversa es obtener el valor x, perdón, el valor de nuestra variable x para aquellos que alcancen a recordar. En la sección de probabilidad y estadística hablamos de una variable aleatoria y una función de probabilidad, ¿cierto? La función de Excel, distribución normal inversa, esta que tenemos aquí, lo que hace es el proceso inverso de, a partir de un valor de probabilidad, obtener, o a partir de un valor de función de probabilidad, obtener el valor de la variable aleatoria, ¿sí? Por eso se llama inf, termina en inf de inverso. Entonces vamos a colocarle una probabilidad aleatoria. Esta probabilidad sí puede ser aleatoria. Va a colocar la función aleatorio. Entonces, la función aleatorio me va a permitir obtener un valor de probabilidad entre 0 y 1. Este valor sí es aleatorio, ¿cierto? El valor de la probabilidad. Pero la función distribución normal inversa me pide que debo colocar un valor de media y desviación estándar para que cuando se entregue ese valor de x tenga ese centro de la media y tenga esa dispersión de puntos de la desviación estándar. Entonces, por aquí puedo colocarle media. Vamos con nuestro ejemplo. Nos dice que en nuestro ejemplo tenemos que generar un arreglo con 5.000 datos usando una distribución normal, con media 100 y desviación típica 7, ¿de acuerdo? Entonces, 5.000 datos con media 100 y desviación típica 7. Volvamos aquí a Excel y entonces decimos que tenemos por acá en la barra de fórmulas, voy a anotarlo aquí en la barra de fórmulas porque en la celda se salta un poquito. Entonces, aquí en la barra de fórmulas tenemos nuestra media, voy a colocar media 100 y punto y coma para colocar la desviación estándar, que va a ser 7. Cerramos, paréntesis, y le damos Enter. Aquí ya se generó un número aleatorio, ¿de acuerdo? Se generó un número aleatorio, pero ahora nos dice el ejercicio que son 5.000 los números que necesitamos. Entonces vamos a hacer el recorrido de aquí hasta 5.000, ¿de acuerdo? Vamos a dejar que nuestro cursor avance para generar todos esos 5.000 datos. Uy, nos pasamos un poquito, nos pasamos de la raya. Vamos por aquí. Entonces, imagínense que ya hemos llegado a nuestros 5.000 datos, ¿sí? Aquí ya tenemos 5.000 datos, todos aleatorios. Si ustedes se dieron cuenta, pues se tarda uno en llegar hasta allá, ¿no? En llegar hasta ese valor de 5.000. Hacer el recorrido desde la fila 1 hasta el último valor, pues, que es el valor de 5.000. Vamos a ver qué nos dice ahora esto. Dice que se debe presentar un resumen de los datos, incluyendo media, mediana, varianza, moda, desviación típica, bueno, todos estos valores que nos muestran acá. Entonces, ahora tenemos que en Excel obtener cada uno de estos valores. Vamos aquí a nuestro Excel y, bueno, mejor el salto de línea. Pero entonces, es lo siguiente. Uno. Y colocarlo en nuestro Excel. No, que no ajustemos texto.
Eso es. Bien. Entonces, vamos a hallar cada uno de estos valores, media, mediana, varianza. Sabemos que inicia en la fila 1 y va a terminar en la fila 5000, ¿cierto? Así como lo tenemos aquí. Entonces, vamos ahora con las funciones de media, mediana, varianza, moda, todo esto, ¿vale? Vamos a utilizar entonces la función promedio de Excel para hallar la media de todo este conjunto de números. Para esto entonces voy a hacer la selección de todo el conjunto de números desde la fila A1, dos puntos a 5000, tomando todos estos datos, pero los voy a dejar fijos con la tecla F4. ¿Listo? La tecla F4 me deja este conjunto fijo. Y ya simplemente cierro aquí promedio y estuvo. Voy a recorrer todo esto acá a lo largo de todas las fórmulas. ¿Esto para qué? Para simplemente cambiar la fórmula que vamos a utilizar, ¿no? Ya queda el rango de datos, el rango de los números que vamos a utilizar, queda fijo. Lo que voy a cambiar ahora en Excel es la fórmula. Entonces, nos dice que el siguiente valor a hallar es la mediana. Entonces, vamos a utilizar la función mediana de Excel. Para encontrar ahora la mediana, tenemos el promedio, o la media, o la esperanza, o el valor esperado, ¿cierto? O el centroide, o el centro de masa también. Cualquiera de esos valores, cualquiera de esos términos nos puede servir para hacer alusión al valor promedio o a la media de los datos. Tenemos la mediana con la función mediana. Vamos con la varianza. Para la varianza, si es una varianza de tipo estándar, entonces vamos a utilizar la función var.p. ¿De acuerdo? Var.p nos va a permitir obtener la varianza de este conjunto de números. Aquí ya tenemos enter, listo, esta es la varianza. Vamos con la moda. Dice que para la moda vamos a utilizar la función moda. ¿Listo? Así de sencillo. Vamos a utilizar la función moda. Bueno, aquí nos dice que no nos entrega un resultado para esta moda de números que vienen dispuestos de manera continua. Todos estos valores son números continuos. Uy, perdón, aquí cada vez que estoy ejecutando esta instrucción están cambiándose todos estos valores. Hasta ahora me di cuenta. No había quedado en cuenta. Entonces recuerden que están cambiando todos estos valores porque estamos usando la función de distribución normal con una función aleatoria. Es decir, que cada vez que refresquemos nuestra página, que cambiemos el valor de una celda, cada vez que se haga una ejecución, se va a entregar un nuevo número aleatorio y por lo tanto se va a generar un nuevo valor X, una nueva distribución normal inversa. Entonces, para evitar eso, lo que voy a hacer es seleccionar todo este conjunto de datos, todos los datos, voy a copiarlos, control C y voy a pegar sus valores. Control Alt V me despliega esta ventana de pegado especial. Coloco aquí R para pegar valores, le doy Enter. Esto pues ya lo hicimos en las primeras unidades. Copiamos todos los valores de las celdas y les dimos la opción de pegado especial. También lo hubiéramos podido hacer acá, ¿no? Control C, también aquí cuando desplegamos, hay opciones de pegado especial. Pegar normalito, pegar la fórmula, pegar los números, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros queremos pegar únicamente los valores, entonces nos vamos aquí a la sección de pegar valores y aquí nos aparece valores. ¿Cómo los queremos pegar? ¿Cómo queremos pegar esos valores? ¿Con qué formato de número? El formato que vamos a utilizar es el tradicional, entonces simplemente le damos pegar valores aquí, valores V. Es todo. Pero pues nosotros usamos las teclas, los accesos rápidos, entonces ya tenemos aquí todos estos valores pegaditos. Resulta que la moda nos entregó un valor no determinado, ¿sí? Resulta que no pudo encontrarse un valor de moda determinado porque estos valores que tenemos aquí son valores continuos, valores que tienen punto decimal. Tal vez la función de Excel no funciona con este tipo de valores. De esta manera, tal vez tenemos que decirle que debemos crear una distribución una tabla, una distribución de frecuencias, una tabla de distribución de frecuencias para poder obtener de aquí la moda, ¿sí? Entonces, una de las maneras en la que podemos hacerlo es crear aquí nuestra tabla de distribución de frecuencias. El valor X va a ir desde, por ejemplo, desde 0 hasta, digamos que hasta 50, van unos valores. Otros valores irán de 50 hasta 100, otros valores de 100 a 150 y otros de 150 en adelante, ¿sí? Entonces, podríamos decir que dentro de estos rangos empezamos a contar los números que se encuentran en ese rango y así obtendremos la frecuencia de esta tabla. Con base en esta frecuencia ya podríamos anunciar nuestra moda, es decir, saber cuáles son los números que más se repiten o mejor el intervalo que más se repite. Digamos que la moda está por acá, los números que están entre 50 y 100, ¿cierto? Si aquí es donde tenemos la moda, en este valor de X es donde tenemos la moda, un descriptor sería el promedio de esos dos valores límites, es decir, el promedio entre 50 y 100, que viene a ser 75. Para ese caso, la moda sería 75, ¿listo? Pero para aquí, pues, tendríamos que hacer nuestra tabla de distribución de frecuencias. Vamos a dejar este valor, entonces, así, indeterminado acá, en nuestra tabla en Excel. Y vámonos con la desviación típica. Voy a irme por acá.
Para encontrar la desviación típica o la desviación estándar, entonces vamos a usar la función desbest.p. Esta que está acá, voy a seleccionarla y le doy tabulado para que se autocomplete. Le damos Enter y esperamos que este valor elevado al cuadrado nos dé igual a la varianza. La varianza es el valor de desviación típica elevado al cuadrado, mejor dicho, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Vamos con el rango. El rango es todo el recorrido entre valor mínimo y valor máximo de nuestro conjunto de datos. Entonces, para hallar el rango, lo que voy a utilizar aquí es una operación matemática de, voy a tomar el valor máximo de todos estos datos, el valor máximo de todo este conjunto de datos que está acá, ¿cierto? Y lo voy a operar con el valor mínimo. De hecho, esta función máxima también nos va a servir para hallar el valor máximo, ¿no? Es exactamente la que vamos a utilizar, control B. Para hallar el mínimo, pues la función que vamos a utilizar es mínimo. Entonces, aquí voy a ingresar a la función de mínimo y voy a colocar min. Tabulado, me autocompleta y le doy enter. Tengo aquí los valores máximo y mínimo. El rango es la diferencia entre ese valor máximo y mínimo. Es el máximo de este conjunto de datos menos, coloquemos por aquí el menos, el mínimo. A ver, aquí tengo menos el mínimo, ¿vale? Este sería el rango, el máximo del conjunto de datos menos el mínimo. Le damos enter. Aquí ya tenemos nuestro rango de datos, tenemos el máximo y el mínimo. Vámonos ahora con los valores de posición. Nos faltan estos tres valores de posición: rango intercuartílico, primer cuartil, tercer cuartil. ¿Listo? Voy con los dos últimos, que son el primer cuartil y el tercer cuartil. Para hallar el primer cuartil, entonces usamos la función cuartil. ¿Listo? Voy a irme con la función cuartil, esta que está acá. Entonces, ¿cuál es la estructura de la función cuartil? Primero que todo, viene el conjunto de datos. Aquí se llama matriz. Viene el conjunto de datos, luego viene el separador punto y coma para ver cuál es el cuartil que queremos hallar, ¿no? El cuartil que queremos hallar va a ser el cuartil 1, porque es el primer cuartil. Entonces, vamos a colocar aquí el 1, haciendo alusión de que ese es el cuartil que queremos hallar, ¿no? Entonces le damos 1 y enter. Para el tercer cuartil vamos a hacer exactamente lo mismo. Ingreso a la función, tengo aquí promedio, la función se llama es cuartil. Luego viene nuestro conjunto de datos, nuestra matriz, ¿cierto? Después colocamos punto y coma y voy a colocarle 3, indicando que lo que queremos es nuestro tercer cuartil, ¿listo? Y basta con darle enter. Ya tenemos primer y tercer cuartil. Y resulta que la diferencia entre el primer y el tercer cuartil, es decir, tercer cuartil menos primer cuartil, ese resulta ser el rango intercuartílico. Voy a colocar aquí la diferencia entre este tercer cuartil y el primer cuartil. Y le doy enter y este es nuestro rango intercuartílico. La diferencia entre el tercer y el primer cuartil. Bueno, estos son los valores que obtuvimos en Excel. Vamos a ver qué pasa ahora en Python. Por acá, ¿dónde estamos? A ver qué pasa ahora en Python. Por acá. Y vamos con la primera parte, que es generar aleatoriamente un arreglo de 5.000 datos. Recuerden que la media es 100 y la desviación típica es 7. Vámonos por acá. Vamos a generar los números aleatorios. Vamos a generar nuestros números aleatorios. Para esto vamos a utilizar la librería random que se encuentra dentro de la librería NumPy. Acuérdense que para llamar a la librería NumPy hemos utilizado las letras np. Entonces, np.random, ¿listo? np.random. Para hacer el llamado a esa sublibrería, la librería random. Esta es la librería que nos va a permitir generar esos números aleatorios. ¿Cuál es la condición? Bueno, resulta que la librería random, si me permiten voy a envolver esta librería random en un dir, vamos a ejecutar eso. Miren que la función dir nos va a permitir ver el contenido de la sublibrería random. Entonces, ¿qué tiene la librería random? Bueno, tiene algunas variables, algunas constantes, algunas funciones, me voy a ir por acá, bajemos. Algunas funciones, exponencial, función gamma, función f, función binomial negativa, función normal, bajamos por acá. Funciones de permutación, función Poisson, potencias, aleatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas funciones dentro de la librería random, dentro de esta librería aleatoria, ¿vale? Aquí vamos a tener muchas funciones. La que vamos a utilizar de todas esas funciones de la librería random, por acá, las que vamos a utilizar van a generar números aleatorios. Las funciones que generan números aleatorios, pues van a ser funciones que inician con las letras RAND, es decir, que hacen referencia a un número aleatorio, rand en inglés o random en inglés. Rand generalmente es una función para encontrar números aleatorios, ¿listo? Con la función rand solita, pues encontramos un número aleatorio entre 0 y 1.
La función randint nos permite encontrar un número aleatorio de tipo entero, ¿listo? Pero aquí, déjenme ver. Pero aquí tenemos una función, ¿listo? A ver si la veo algún día. Ah, aquí está, miren. Casi me muerde. Pero aquí vamos a utilizar esta función normal. Nos va a permitir encontrar un número aleatorio dentro de una distribución normal, ¿vale? Vamos a utilizar esta función normal. Les voy a subir por acá. Vamos por acá. Ya no voy a usar la función dir para ver cuál es el contenido de la librería random, sino que ahora voy a decirle que quiero utilizar la función normal. ¿Listo? Voy a utilizar la función normal de la librería random. Si yo ejecuto la función así, tal cual como está, miren que no me va a entregar nada, ¿no? Acuérdense que para ejecutar una función tenemos que abrir y cerrar paréntesis y colocarle argumentos. Hay funciones que van a solicitar argumentos. Cuando la ejecuto así, sin el paréntesis, pues simplemente se va a apuntar a una posición de memoria de esa función normal. No me va a entregar ningún resultado. Voy a abrir paréntesis para colocar los valores que van dentro de la función normal. Espero un momento, o sea, abro paréntesis, espero un momento, el cursor queda titirando dentro del paréntesis y cuando espero un momento después me sale una ayuda indicándome qué es lo que va dentro de los argumentos de esa función, es decir, qué va dentro del paréntesis de esa función, ¿cierto? Nos habla de una variable log, nos habla de una variable scale, nos habla de una variable size y ya. Y que nos entrega un valor flotante. Esta función random normal, random.normal, nos entrega un valor flotante, es decir, un valor con parte entera y parte decimal. Bien, si queremos saber entonces a qué corresponde cada uno de estos valores, vamos por aquí, bajemos. Y entonces nos dice que la distribución normal es como la más frecuente, ¿no? Es la que vamos a encontrar de manera más frecuente en la naturaleza. O bueno, dentro del valores aleatorios naturales, ¿no? A ver, veamos qué dice. Log. La variable log es un flotante o un arreglo de flotantes. Corresponde a la media, al centro de la distribución, a la media o al valor promedio. ¿Listo? Entonces, este primer valor que tenemos aquí, este log, hasta acá, este log, que puede ser un flotante o un arreglo de flotantes, va a ser la media. ¿Listo? ¿Qué nos dice de la variable scale? Scale también puede ser un flotante o un arreglo de flotantes. Y este hace referencia a la desviación estándar o desviación típica. Esto es el ancho el esparcimiento de los valores, ¿no? De nuestra distribución de valores. Entonces, el siguiente valor, que es la escala, esa va a ser nuestra desviación. ¿Listo? Y size, la variable size es un número entero o es una tupla de enteros y es opcional. Dependiendo de la cantidad de números que yo desee. Si yo quiero un solo número aleatorio, pues entonces le coloco un entero con un número aleatorio, o no le coloco nada, simplemente el 1 o no le coloco nada. Si quiero varios números aleatorios, pues entonces le coloco aquí en el entero esa cantidad de números aleatorios. Pero si lo que quiero es una matriz de números aleatorios, entonces le colocaré una tupla de enteros. Por ahora, vamos entonces con nuestros 5.000 datos. Aquí es donde vamos a decirle que queremos 5.000 valores aleatorios, con una media, o sea, con log, la variable log, con una media de 100 y con una distribución estándar o desviación típica, perdón, es decir, en scale, de 7. ¿Listo? Entonces, vamos a colocarle aquí esos valores. En la parte de los argumentos, aquí en esta parte, vamos a colocarle 100, luego una coma, luego vamos a colocarle el siguiente valor, que es la desviación, que es la escala, ¿no? Que es la desviación, que va a ser 7, a nosotros es 7. Luego le colocamos una coma y después el tamaño, la cantidad de elementos que vamos a colocar ahí. Entonces decimos que son 5.000 elementos. Un arreglo de 5.000 elementos. Podemos almacenar, bueno, voy a ejecutarlo hasta ahora, hasta aquí, ¿no? Entonces, cuando ejecuto esta función, me entrega un arreglo de 5.000 valores aleatorios con media 100 y desviación 7. Aquí tal vez se ven 6 números, ¿no? Pero quiero que vean estos puntos suspensivos. Estos puntos suspensivos indican que hay más números que no sabemos cuáles sean. Y aquí lo que vamos a ver es que los 3 primeros números generados aleatoriamente son esos 3 primeros elementos que están ahí subrayados. Luego vienen varios números en puntos suspensivos y después los últimos 3 números generados aleatoriamente son los que están aquí señalados en el, subrayados ahí por el cursor, ¿listo? Pero realmente se generaron 5.000 elementos. Podemos almacenar todos esos elementos en una variable aleatoria. Por ejemplo, llamémosla, a ver, llamémosla arreglo, ¿listo? Llamémosla arreglo y lo que voy a hacer a continuación es imprimir nuestro arreglo.
¿sí? Imprimir esos números aleatorios que se generaron, esos 5000 números aleatorios que se generaron. Bueno, aquí se imprimió arreglo. Voy a imprimir el tamaño del arreglo. Entonces, con punto shape, acuérdense que shape me permite saber cuál es el tamaño de nuestro arreglo, ¿no? También con size. ¿La diferencia cuál es? La diferencia entre shape y size. La diferencia entre shape y size es que shape me va a entregar el número de elementos separados por filas y columnas. Es decir, si hay más de una dimensión, si nuestro arreglo es de más de una dimensión, entonces shape me va a indicar cuántas filas, cuántas columnas, es decir, cuántos elementos hay dimensión por dimensión. Pero con la función size nos va a contabilizar el total de los elementos. En total tenemos 5000 elementos. En la variable arreglo hay 5000 elementos, ¿vale? Voy a quitar por un momento shape, dejemos la variable size. Voy a concatenar por acá de la siguiente manera. Utilicemos aquí la letra F y para este size voy a envolverlo en unas llaves y voy a colocar el tamaño del arreglo. Listo. El tamaño del arreglo es 5000 datos. Bien. El tamaño del arreglo es de 5000 datos, ¿vale? Bien. Voy a darle control S para que ustedes puedan refrescar allá. Tenemos ya nuestro arreglo con 5000 datos, ¿de acuerdo? Permítanme un segundo, por favor. Gracias por su espera. Tenemos un arreglo ya con 5000 datos, entonces ahora nos hace falta a este arreglo. En Excel nosotros tendríamos algo así como tener nuestros datos acá. Esto es lo que ya hemos creado, nuestros datos con media 100 y desviación 7. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos acá. Ahora, hasta ahora el arreglo, ¿no? Todavía no hemos sacado los valores. No hemos sacado todavía estos valores. Apenas tenemos el arreglo. Para obtener esos valores, pues vamos a basarnos en esta segunda parte después del descanso. Vamos entonces con... No se me queda nada por ahora. Vemos entonces esos números generados, esos números aleatorios generados, 5000 números aleatorios, y ahorita al regreso nos ponemos a encontrar cada uno de estos descriptores. ¿Listo? Voy a guardar y vámonos a nuestro descanso de 10 minutos. Dice Sandra, profesor, por favor nos compartes el link de este link, este que está acá, este que estoy trabajando. Ese link es el que ustedes pueden encontrar ahí en los recursos de la clase, ¿no? En los recursos del curso. Aquí en la parte del foro, material de clase, aquí usted ingresa al material de clase. Ahí hay un foro que se llama Unidad 8, Archivos Colab. Ingresa ahí, Unidad 8, Archivos Colab. Y hay un link que dice NumPy. Este es el que estamos, sobre el que estamos trabajando. Usted le da clic aquí, se despliega esa ventana. Tan, tan, tan. Esta es la que estoy trabajando. Si ustedes se dan cuenta, esta la abrí por el enlace que tenemos aquí. Se está conectando, inicializando. Pero si yo me voy al final van a ver ustedes pues lo que estamos desarrollando, nuestros ejercicios, ¿no? Entonces, para que no se pierda por ese lado. Con gusto. Nos vemos entonces en 10 minutos. Muy bien, continuamos entonces. ¿Dónde nos habíamos quedado? Bien. Lo que habíamos hecho hasta ahora es realizar nuestro arreglo de 5000 datos con una distribución normal, media 100 y desviación típica 7. Bien, tenemos aquí pues los datos almacenados en la variable arreglo y el tamaño de los datos, aquí ya lo vemos, 5000 datos. ¿Listo? Bien, ahora vamos con cada una de estas operaciones. Media, mediana, varianza. Vamos a copiar estos datos y los voy a pegar por acá, ¿vale? Bien, para esto entonces voy a colocarles, vamos a colocarle aquí comentarios, ¿vale? Muy bien, vamos a hallar entonces cada uno de estos descriptores después de cada comentario, ¿listo? Entonces, queremos hallar la media de nuestro arreglo. Vamos a utilizar de la función NumPy, vamos a utilizar la función, que nos permite encontrar la media. Esta es la función min, ¿listo? Vamos a ver, por aquí tenemos la función min, ¿cierto? Le damos tabulado para autocompletar. Entonces la función min nos va a permitir encontrar u obtener la media de nuestro arreglo de datos. Voy a copiar este arreglo. Vamos a hallar la media de nuestro arreglo de datos. Voy a ejecutar esto que está aquí. Entonces
La media de nuestro conjunto de datos es esta que tenemos aquí. Voy a utilizar entonces el print, vámonos con un print, ¿listo? Para la media de nuestro conjunto de datos. Vamos a colocar aquí. La media es puntos, tum, tum, y envolvemos esto acá. Esto pues para hallar la media de nuestro conjunto de datos. Bueno, cada vez que nosotros estemos ejecutando este ciclo, si ustedes se dan cuenta, hace un momento, la media que obtuvimos era un poco más de 100. Cada vez que ejecutemos esta celda, la variable arreglo se va a ir regenerando. Es decir, se va a ir generando y generando y generando otra vez. Cada vez que ejecutemos esta celda que está acá, de todas estas instrucciones, la variable arreglo va a estar cambiando sus arreglos de 5000 datos. Por lo tanto, vamos a tener un cambio de su media. Vamos a tener aquí cambios de su media, de los valores del arreglo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, por ahora, esto es para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Tenemos el tamaño ese sí no va a cambiar. Ese sí queda fijo, 5000 datos. Decimos que la media de los datos, esta que tenemos aquí, para hallar la media usamos la función min. Ahora vamos con la mediana. ¿Listo? Voy a usar la función, voy con np.me. Esperamos un ratico a que salga la ayuda y resulta que dentro de la ayuda nos sale la función min y la función median. Voy a utilizar la función median. ¿Listo? La selecciono y le doy tab. Con la tecla de tabulado se autocompleta y dentro del parámetro de la función median voy a colocar el arreglo de datos que llamamos arreglo, ¿no? Nuestro conjunto de datos que llamamos arreglo. Esto nos debe entregar la mediana de esos datos. Si yo ejecuto, entonces veamos aquí, arribita está la media y abajito está la mediana. Para diferenciarlos, nuevamente me voy a ir con envolver esto en un print y bueno, en unas llaves por acá. Voy a decirle que este es el formato de print, ¿cierto? Y vamos a colocarle aquí la mediana es los puntos. Tenemos aquí nuestra mediana. Dejémoslo sin el punto. Tenemos entonces la media, la mediana, ¿vale? Son valores diferentes. Y vámonos ahora con la varianza y luego la moda. Para la varianza, entonces vamos a utilizar np. Voy a colocarle solo la v y voy a esperar a que me salga la ayuda, ¿de acuerdo? Cuando me sale la ayuda, tenemos funciones var, var, bdot, Voy a usar la función var, ¿listo? La selecciono y le doy tabulado, nuevamente abro y cierro, coloco la palabra arreglo dentro de la función var y volvemos para colocar esto en un print, ¿sí? Y volvemos a ejecutar para que al final me muestre la varianza, ¿listo? Entonces, para distinguirla dentro del print, voy a colocar ese formato, ¿no? F, la varianza es, dos puntos, esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bien. Para la moda, entonces vamos a utilizar una función de la librería StatsModel, ¿se acuerdan? Voy a irme aquí al índice y voy a ir a la sección de medidas de tendencia central, ¿sí? En la sección de medidas de tendencia central vamos a utilizar la función moda, que viene de la librería stats. Entonces voy a colocarle from SciPy import stats como st y vamos a utilizar de esa librería la función mode. ¿Listo? Entonces voy a importar esto, copy paste, vamos a copiar y me voy al final del ejercicio, la parte de abajo, ejercicio 2. Me voy por aquí al ejercicio 2 y en esta sección de la moda, acá, voy a hacer la importación de la librería. Aquí debo aclarar algo. Como una buena práctica de programación, las librerías se colocan siempre al inicio del código. Es por esto que siempre que acudo a la importación de NumPy, voy al inicio del código. ¿Listo? Siempre, como una buena práctica de programación, se importan las librerías al inicio. Después de importar las librerías, se realiza la declaración de funciones. Muchas veces uno necesita declarar sus propias funciones. Después de las librerías vienen las funciones que uno declare y después sí viene el código que uno escriba. Sin embargo, pues para esta situación de nuestro ejercicio, aquí voy a hacer la importación de la librería a lo largo del recorrido de nuestro código, de nuestro ejercicio. ¿Listo? Esto pues para que se vea que vamos a utilizar de la librería stats, vamos a utilizar la función mode. ¿Listo? Entonces, para esto, vamos con la función stats. La función stats le dimos un alias, ¿no? st. Entonces vamos a colocar st punto. La función a utilizar es la función mode, que empieza con m. Colocamos la m y esperamos la ayuda. Bueno, por aquí hay varias funciones, por aquí están modes. ¿Listo? Seleccionamos la función mode, abrimos paréntesis y adentro vamos a colocar nuestro arreglo, nuestra variable arreglo. ¿Listo? Esta función nos debería entregar la moda de ese conjunto de datos. ¿Cuál es la diferencia con Excel? A ver, aquí. Y es que resulta que esta función mode, nos va a entregar, a manera de un arreglo, nos va a entregar precisamente nuestro resultado como el valor de la moda
pero con el número de veces que se repiten, ¿listo? Es decir, con ese conteo de veces. Entonces aquí vamos a utilizar nuestro print, voy a envolver esto en un print, ¿sí? Recuerden que cuando envolvemos la moda en un print, nos va a mostrar el resultado, ¿cierto? El resultado de esa moda, ¿vale? Bien, este es nuestro resultado. Si nosotros queremos ver, me voy a ir con la parte de mode, permítanme un segundito, a ver si me acuerdo aquí cómo va, arreglo, aquí, déjenme ver, permítanme un segundito, colocamos aquí punto config, no, vamos aquí adentro. Axis, string. Déjame ver con el string. Non-policy, ¿dónde está non-policy? Permítanme un segundito, por favor. Okay. Keep dims, mantener las dimensiones, aquí. Bien, Axis no. Vamos a utilizar este ejemplito que está acá. Voy a utilizar este ejemplo. Entonces, que me entregue la moda sin ejes, axis known, y keep dimensions en falso. Voy a colocar aquí entonces, dentro de los argumentos de la función mode, voy a colocar nuestro arreglo. Luego me voy con axis. ¿Listo? Vamos a decirle que para axis no queremos nada, es decir, le vamos a dar un valor de known para axis, y para mantener las dimensiones, por acá, keep dims, vamos a decirle que este valor sea falso. ¿Listo? Vamos a ejecutar. Bien. Entonces, el resultado de la moda es moda 76, un conteo de 1. Vamos a envolver este resultado, voy a envolverlo en un formato de impresión. ¿Listo? Voy a colocar aquí la F y moda es 2 puntos. Ejecutar. Mode result y ¿cómo más podemos aquí almacenarlo? En el mode result. Dejémoslo por ahora, sí, ya después miraremos si le cacharramos más. Ya tenemos el resultado de la moda. Dejemos ahí el resultado de la moda. Entonces vámonos ahora con la desviación típica. ¿Listo? Para la desviación típica, entonces vamos a utilizar una función de NumPy, np, np.d. Vamos a ver qué ayuda nos muestra np.d. Tenemos la función datetime, de grados a radianes, grados, borrar, una diferencia que es algo así como una resta de números. Voy a colocarle, ¿dónde está? Voy a colocarle la E porque no recuerdo. Ah, mentiras, aquí la función es std, ¿no? Entonces voy a colocarle st. Entonces, con st tengo la función std, esta que está aquí. La puedo seleccionar con el mouse o con las flechas del teclado, subir, bajar, y darle tabulado para que se autocomplete. Entonces vamos a utilizar la función std en nuestro arreglo de datos para ver la desviación típica. ¿Listo? La desviación típica es cercana a 7. Entonces voy a colocarle aquí, voy a envolver esto. Voy a envolver esto en un print. Aquí voy a colocarle esto con F y acá vamos a envolver esto en corchetes, ¿vale? Esto pues para que cuando imprimamos, entonces se vea el número en este formato, y acá voy a colocar la desviación típica es 2 puntos, colocamos esto dentro de un print, vimos la desviación típica es tanto. Bien. Bien, para el valor del rango, permítanme un segundo, vamos con np. Déjenme ver si hay una función, había una función que me daba el rango de una vez, pero no recuerdo cuál es. No recuerdo cuál es. No me acuerdo. Vamos a utilizar entonces, para hallar el rango, vamos a utilizar la fórmula de rango. ¿Listo? El rango va a ser igual al valor máximo. Para esto vamos a utilizar la función np.max de nuestro arreglo, ¿sí? Y le vamos a restar el mínimo del arreglo, np.min, en nuestro arreglo, ¿vale? Y después de esto, pues vamos a imprimir. El rango es 2 puntos. Colocamos nuestra variable rango. ¿Listo? Y ejecutamos. Bien, entonces tenemos la desviación típica. El rango es
el máximo menos el mínimo. Es decir, que para hallar el máximo me voy a ir aquí al máximo, voy a colocar entonces una función print, ¿sí? Y voy a colocar el máximo es, dentro de los corchetes, me voy con la función np.max de nuestro arreglo. Y lo mismo voy a hacer para el mínimo. Voy a copiar, control C, control V, voy a colocar aquí el mínimo de nuestra función, de nuestro arreglo, perdón. En la función voy a colocar min, ¿listo? Esto pues para que se vea el valor del rango, el valor máximo y el valor mínimo, ¿listo? Vamos ahora con cada uno de los cuartiles. Entonces nos vamos con el primer cuartil. Para esto voy a usar la función np.quantil, ¿listo? Le coloco np. Mentiras, es con q. np.quantil, np.qu, y espero a que salga la ayuda, y aquí cuando me sale la ayuda me dice quantil, le puedo dar ahora tabulado o enter, np.quantil, y abrimos paréntesis, adentro voy a colocar el arreglo, pero recordemos que esta función quantil tiene por lo menos dos parámetros, uno es el arreglo y otro es el número del quantil, ¿cierto? Este número del quantil, este número q, es un flotante, ¿no? Es un arreglo o de flotantes, un flotante. Entonces vamos a colocar aquí el percentil o secuencia de percentiles a calcular, la cual debe estar entre 0 y 100 inclusive. Bien, valor entre 0 y 100. Entonces aquí voy a colocar, para este cuantil, voy a colocar coma, y el cuantil que quiero hallar es el primer cuartil, ¿cierto? Voy a colocar entonces 25, haciendo alusión a que ese es el primer cuartil, el primer 25%. Voy a envolver esto en un print, vamos en un print, y ejecutamos. Bueno, aquí ¿qué pasó? 0.25 debe ser 0.25 para que me entregue ese valor entre 0 y 100, pero claro, como es flotante, como el valor que tiene que colocarse aquí es flotante, debe tener una parte entera y una parte decimal. Entonces tenemos aquí este primer cuartil, que es el 95, el valor de 95, lo hemos impreso acá. Voy a colocar aquí el formato que hemos estado trabajando, comilla simple, y aquí nuestro corchete, la letra F, y voy a colocar aquí el primer cuartil. El primer cuartil es 2 puntos, espacio, y ejecutamos. Entonces aquí tenemos el valor del primer cuartil para nuestro conjunto de datos. ¿Listo? Ahora vamos con el tercer cuartil y por último el rango intercuartílico. ¿Listo? Vamos con el tercer cuartil. Para esto voy a copiar esta línea que tenemos aquí. Voy a ir después del tercer cuartil, voy a colocar aquí, en vez de el primer cuartil, voy a colocar el tercer cuartil es, y la función queda igual y lo único que cambia es el tercer cuartil, que es el primer 75%, ¿cierto? El primer 75% de ese viene a ser el tercer cuartil. Y ejecutemos para que veamos. Ese tercer cuartil debe estar por encima del promedio, debe estar por encima de 100. El primer cuartil debe estar por debajo de 100. La diferencia entre estos dos cuartiles es el rango intercuartílico. Entonces voy a colocar aquí como rango intercuartílico la diferencia entre el tercer cuartil, que es este que está acá, control C, arriba, control V, se lo voy a restar al primer cuartil, este que está acá, bueno, también puedo pegar acá y cambio esto a 25. Entonces, la diferencia entre el tercer cuartil, este que está acá, menos el primer cuartil, ese va a ser nuestro rango intercuartílico. ¿Listo? Entonces, voy a envolver esto en el formato que hemos estado manejando, F por acá, y el rango intercuartil. Y aquí vamos a colocar un print y ejecutamos. Bien. Entonces tenemos la moda, la desviación típica, el rango de los datos, el rango intercuartílico, primer cuartil, tercer cuartil, valor máximo, valor mínimo. De el arreglo que hemos generado desde un inicio. De variable aleatoria, un arreglo de una variable aleatoria con media 100, desviación 7, 5000 datos. Voy a darle control S para que ustedes puedan refrescar su página y les aparezca esto que hemos hecho, les aparezca allá en su página de Colab. ¿Listo? Bien, vamos a mirar si hay preguntas. A ver, los leo. Adelante, si hay preguntas, adelante. Si todo está claro, pues bueno, continuamos. Bien. Déjenme ver una cosita aquí. Aquí utilicé dos, entonces vamos acá. Utilizar también para que se vea mejor acá. Eso es. Listo. Ejercicios, ejercicio 1, ejercicio 2 y esto. Bien. Control S para guardar. Ya pueden ustedes estudiar sobre este archivo de Colab. ¿Vale? Ahí ya pueden realizar todo lo que tengan pensado hacer ahí en su archivo de Colab. Bien.
Devolvámonos por acá. Bueno, ya hemos terminado con esta página, esta guía. Ya realizamos esa guía. Y permítanme, volvemos al curso. Bien, estamos entonces terminando nuestra unidad 8, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en nuestra unidad 8? Bueno, tenemos el recurso que es, bueno, hay unos videos, ¿no? Que ustedes pueden revisar. Si quieren, por favor, pásense por esos videos. El tutor que generó todos estos recursos es el que realiza estos videos para que vean el desarrollo desde otro punto de vista. Pueden revisar. Estos creo que son videos de 5 minutos. Permítanme un segundo, a ver, vamos a darle play. Acá. Efectivamente, sí es como un video de... Este es un video de 6 minutos y abajo hay otro video, también con otro desarrollo. Vamos a ver este cuánto sería. Y este es de 7 minutos. 7, 8 minutos. ¿Vale? Pausémoslo. Entonces, revisen esos videos. Aquí está el recurso de la unidad. Está la página oficial de NumPy. Pueden ustedes acceder directamente por acá o pueden acceder como nosotros lo hicimos desde Google. Luego viene el cuestionario y el recurso de esta unidad, que fue la que acabamos de desarrollar, ¿no? Vamos a pegarnos una revisadita por el cuestionario. Demos de una vuelta al cuestionario, vamos a ver con qué nos encontramos. ¿Listo? No lo voy a resolver, simplemente vamos a mirar las preguntas. ¿Listo? Entonces, voy a darle vista previa al cuestionario. Miremos con qué preguntas nos encontramos. Vamos a ver si está muy complicado este cuestionario. Vamos con la primera pregunta. Dice, para conocer la cantidad de dimensiones de un arreglo, se puede hacer con. ¿Cómo podemos saber las dimensiones de un arreglo? ¿Qué función puedo utilizar para conocer las dimensiones de un arreglo? Arreglo.dims o np.dims o arreglo.ndim o np.dims. ¿Listo? Bien, aquí están estas opciones. Ya de acuerdo a lo que hemos desarrollado, ustedes si quieren pueden irse al Colab en el índice. En el índice van a la sección en la que hablamos de las dimensiones o del tamaño, ¿no? Aquí dimensionamiento del arreglo o que cuando hicimos la comparación con la función shape, la función sys, la función ndim. Entonces ya ustedes pueden ahí hacer el recorrido y miran cuál es la que más se le parece. También está, o sea, no solo está esta parte del tamaño con shape, sino que también en la parte de dimensionamiento del arreglo. Miren, me voy a ir acá, ¿listo? Ir acá. En la parte del dimensionamiento del arreglo tenemos también algunas funciones que nos van a permitir cambiar el dimensionamiento o hablar del tipo de dato del dimensionamiento, ¿no? La función reshape, por acá tenemos el uso de la función reshape, creo que en algún momento lo comparamos, bueno, fue el que teníamos arriba, ¿no? Está acá, en tamaño. Aquí fue donde hicimos la comparación, entonces ya ustedes mirarán cuál es la función que se utiliza, acerquémonos, cuál es la función que se utiliza para saber la cantidad de dimensiones de un arreglo, ¿listo? Y vamos con el segundo punto, dice, para calcular la moda de un arreglo NumPy se usa. ¿Qué función nos sirve para calcular la moda? Dice que está stmode usando el alias st para stats.ip, o arreglo.mode, o pd.mode usando el alias pd para pandas, o np.mode usando el alias np para numpy. ¿Cómo calculamos la moda? Recuerden, pueden irse ustedes a la página de Colab que les compartí. ¿Y la moda en dónde queda? ¿En qué tipo de medidas? ¿Dónde encontramos la moda? ¿Quién me ayuda? Medidas de tendencia. Correcto, medidas de tendencia central, es correcto, en medidas de tendencia central nos encontramos con la moda, entonces ustedes pueden pegarle una repasada ahí, voy a pasarlo rápidamente. Ustedes ya saben que lo pueden encontrar ahí en medidas de tendencia central, voy a devolverme a la pregunta para que ustedes puedan responder. Bueno, esa pregunta, para calcular la moda de un arreglo en un país se usa, ¿qué usamos? ¿Qué usamos para calcular el arreglo, la moda, perdón, de un arreglo en un país? ¿Qué función usamos? ¿Listo? Bien, vamos a la siguiente pregunta, pregunta número 3. Pregunta número 3. Para calcular el valor de la función seno a todos los valores de un arreglo, se hace usando arreglo.sin. Aquí sí la pregunta es más sencilla, solo hay que responder si esto es falso o es verdadero. De acuerdo a lo que hayamos visto en ejecución de funciones. Esta función seno es una función trigonométrica, entonces ustedes pueden ir al Colab y revisan dentro de las funciones trigonométricas, aquí tenemos funciones trigonométricas, dentro de las funciones trigonométricas, ¿cuál fue la función que nosotros utilizamos? Pueden pegarse una revisada por ahí y responder esta siguiente pregunta. ¿Listo? La pregunta número 4 dice, la semilla para la generación de pseudoaleatorios en NumPy se fija usando, ok, no hablamos de la fijación de la semilla, pero sí hablamos del valor semilla. Recuerdan que para generar un número aleatorio se utiliza un valor semilla. Muchas veces este valor semilla puede ser seleccionado por el mismo programa. Puede ser la fecha, la hora, la cantidad de memoria utilizada, el valor de la última variable. Cualquier valor puede ser utilizado como valor semilla por nuestro sistema computacional. Por eso decíamos que no es un número aleatorio, sino realmente es un número pseudo aleatorio. Pero resulta que también nosotros podemos fijar el valor semilla. Perdón, también podemos fijar el valor semilla para nuestro valor arreglo aleatorio, para generar nuestro número aleatorio. Vamos por acá, voy a ir al Colab y
donde tenemos, por aquí hablamos de random. Por aquí hablamos de random y voy a colocar después de la función normal, vamos a colocar aquí una celda de código, ¿listo? Entonces, voy a colocar aquí np.random, ¿de acuerdo? np.random me va a entregar un conjunto de funciones de esa misma librería random, pero entonces ahora voy a colocarle la letra S al inicio, ¿listo? Para ver qué funciones me entrega dentro de las diferentes que podemos usar, las diferentes funciones que podemos usar. Vamos a ver qué funciones me entrega, y por aquí creo que está sit. Sit, no está aquí sit. Voy con mentiras, random. Miren, ahora sí, estaba escribiendo mal random.sit. Entonces, por aquí tenemos una función sit que nos va a permitir, bueno, trabajar algo dentro de la semilla, ¿no? ¿Qué será? Por ahora, permítanme abrir la ayuda de los argumentos de la función sit. Miren que en la función sit, la función semilla, dice que adentro podemos colocar una variable que se llama sit. ¿A qué hará referencia esa variable que se llama sit? Y realmente la función no entrega nada, ¿no? La función al ejecutarse no va a entregar ni un valor entero ni un flotante. La función no entrega nada. Esta función simplemente se utiliza como una configuración. Esta es una convención del uso de la función. Entonces, por aquí. Bueno, dice la mejor práctica es no usar un generador de bits, recrear un nuevo uno, este método. Aquí, ¿qué secuencia? Sit sequence. Ok, bien. Entonces ya simplemente librerías adicionales. Aquí, la función sit, entonces, de cierta manera, va a permitir colocar por parte del programador un valor semilla, ¿no? Nos va a permitir hablar de un valor semilla. Ese valor semilla puede venir siendo dado como un arreglo de flotantes o simplemente como un flotante. ¿Qué pasa? Que este valor no entrega nada, esta función no entrega nada, pero va a servir como una parte de la configuración de nuestra función. ¿Listo? Este lo dejo por ahora acá. Ese guardemos y nos vamos para acá. La pregunta dice, la semilla para la generación de pseudo aleatorios en NumPy se fija usando qué función, ¿vale? Entonces ya ustedes mirarán qué función podemos utilizar para fijar la semilla en la generación de números pseudo aleatorios. Y la pregunta 5. Recuerden que a ustedes les puede aparecer estas preguntas de manera desordenada, ¿no? Las preguntas van cambiando su orden. A mí me parece esta pregunta como la pregunta número 5 y dice, para generar un arreglo de NumPy con valores uniformemente distribuidos en un intervalo, se usa array, linspace, uniform, univals. ¿Cuál es la función que me va a entregar un arreglo en NumPy con valores distribuidos uniformemente, valores separados uniformemente o distribuidos uniformemente? ¿Cuál de estas funciones consideran ustedes que me puede entregar valores uniformemente separados o distribuidos? Bien, entonces márquenla, espero que les vaya bien con este cuestionario. Adelante, ya hay varias personas que lo han presentado, los felicito, y si no han obtenido una nota de 3 o superior, entonces vuélvanlo a intentar. Aquellas personas que lo han intentado, y si ya obtuvieron su nota de 5, excelente, los felicito, ¿vale? Bien, voy a volver otra vez a salir, sí, voy a darle salir a este cuestionario, voy a dejarlo así, sin entregar, voy a dejar ese cuestionario sin entregar, y me voy a devolver al cuestionario anterior. ¿Se acuerdan del cuestionario de la unidad 7? Este cuestionario simplemente lo revisamos, miramos las preguntas de este cuestionario, pero no lo solucionamos. Vamos a entrar entonces a la unidad 7, si les parece bien. Creo que no se me ha quedado ningún cuestionario sin resolver hasta la unidad 7, si no estoy mal. Entonces voy a ingresar al cuestionario de la unidad 7, ¿de acuerdo? Me voy para la parte de la unidad 7, me voy al cuestionario de la unidad 7, abrimos este cuestionario y resulta que aquí hay una vista previa en curso. Hay un cuestionario que no hemos terminado, claro, el último que vimos, ¿no? Lo visualizamos, pero ese no lo respondí. Pero todavía la plataforma me da la opción de continuar en ese cuestionario. Entonces voy a darle aquí donde dice continuar la previsualización anterior. Entonces voy a darle ahí para que continúe con esa previsualización. Y bueno, recordemos que este cuestionario hace referencia a la parte de datos, ¿no? De análisis de datos inicial. Esta unidad de análisis de datos inicial. Entonces vamos a ver qué nos trae este cuestionario, vamos a ver cómo nos va con las respuestas, vamos a ver cómo les fue y si ya lo respondieron, si hay alguien aquí que ya lo haya respondido, entonces vamos a pedirle el favor que nos ayude con la respuesta. Tenemos aquí la primera pregunta. Dice que la analítica prescriptiva busca
siempre que nosotros vayamos con una enunciado, una pregunta, podemos hacer una abstracción a partir de la definición de cada palabra, ¿no? Analítica prescriptiva. Habíamos hecho un seccionamiento o un recorrido a través de los pasos del análisis de datos, ¿no? Hay secciones de análisis de datos que dan un diagnóstico, hay otras que sirven para hacer una prescripción de los datos. Entonces, la analítica prescriptiva busca... ¿quién me puede ayudar acá? ¿Quién me puede ayudar? ¿Será que la prescripción, la analítica prescriptiva, me ayuda a cambiar un futuro? Ah, bueno, para ayudarnos, si quieren para ayudarnos, entonces voy a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a nuestra unidad y vamos a abrir aquí el módulo de esa unidad, ¿vale? Por acá, si no estoy mal. Y creo que era. No, me pasé. Y vámonos por acá, no, más abajo, más abajo, más abajo. Acá, bien, listo. Este diagrama de pronto nos va a servir un poquito para recordar cuáles pueden ser los diferentes recorridos dentro del análisis de datos, ¿no? Hay un análisis que me permite dar una descripción de los datos, un diagnóstico, un análisis predictivo y un análisis prescriptivo. ¿Listo? Bien, dentro de este conjunto de pasos del análisis de datos, ¿cuál consideran ustedes que es el que realiza la analítica prescriptiva? La analítica prescriptiva busca ¿qué? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Quién se arriesga? ¿Cambiar un futuro predicho? ¿Será que la analítica prescriptiva cambia el futuro? ¿Será que la analítica prescriptiva busca predecir el futuro? ¿Será que la analítica prescriptiva busca identificar la causa de un problema? ¿Será que la analítica prescriptiva busca mostrar cómo será el futuro? Recuerden que pueden fallar, ¿no? Recuerden que pueden colocar cualquier valor y después corregir. ¿Quién me ayuda? Profe, ¿podría ser identificar la causa de un problema? Intentemos con esta. Intentemos con identificar la causa de un problema. Voy a responder solo esta pregunta, ¿listo? Y voy a decirle que quiero terminar con el intento, solo respondiendo esta pregunta. O sea, las demás preguntas no van a estar respondidas, no voy a tener ningún problema con eso. Voy a darle terminar intento, ¿listo? Solo tenemos una respuesta guardada. La primera, solo esa, ¿vale? Voy a darle enviar todo y terminar. Vamos a darle aquí, enviar todo y terminar. Bien, y voy a acercarme a esa respuesta. Uy, miren, duré 20 días respondiendo este cuestionario. Oiga, qué man tan lento. 20 días respondiendo este cuestionario. Me dice que la calificación es 0 de 5. Y cuando voy a mirar la respuesta a esta pregunta, me dice que identificar la causa de un problema no es. La respuesta correcta es cambiar un futuro predicho. Pónganle cuidado. Tanto como cambiar un futuro predicho, pensaría yo que sería como mirar cuál puede ser la opción de ese dato futuro. Es decir, con la analítica prescriptiva yo tendría un conjunto de datos. Yo ya sé que ese conjunto de datos se comporta con ciertas variables estadísticas y si llega otro conjunto de datos con las mismas características de ese conjunto de datos, muy seguramente voy a poder entender cuáles pueden ser los valores futuros de ese conjunto de datos y más que todo, qué es lo que puede ocasionar esos resultados de valores futuros. Si yo ya sé qué es lo que puedo cuáles pueden ser los datos que cambian o que afectan a todos mis datos, puedo incluso tomar decisiones que permitan cambiar algunos resultados. Entonces, tanto como cambiar un futuro predicho, bueno, tal vez lo tomaría yo como cambiar el resultado o modificar el resultado, o más bien serviría para tomar decisiones que me den una salida establecida. ¿Sí, señorita? Así lo que pasa es que como cuando lo vi entendí que era, pues ya tenías una predicción del futuro y tendrías que pues valorarlo de diferentes formas en caso de que no suceda. Es decir, que al final no se comporta como tú lo predijiste. Entonces ahí vaya la causa del problema para intentar cambiarlo. Algo así, entendí. Claro, de hecho pues el tutor, el profesor que hizo este cuestionario, eh, pudo haber definido, claro, cambiar un futuro predicho, pero les soy sincero, personalmente, para mí la primera vez que vi esta pregunta, yo hubiera pensado que haría referencia a predecir el futuro para hacer alguna toma de medidas o tomar algunas decisiones, ¿no? Entonces, por eso es que digo que tanto como cambiar un futuro predicho, pues no lo definiría yo así, sino lo definiría como obtener valores predictivos que me permitan tomar decisiones para llegar a valores deseados, ¿sí? Si yo tomo otras decisiones, puede que esas otras decisiones cambie el resultado que se obtendría cuando se deja de manera tradicional la realización de esos datos o la obtención, mejor, de esos datos, ¿sí? Entonces pensaría yo que es por ahí. Bueno, decimos entonces que es cambiar un futuro predicho, ¿no? Vamos a marcarla, vamos a marcar esa y para esto voy a realizar nuevamente el cuestionario. Vamos de aquí finalizar revisión y ya tengo una nota de 0.0. Me va súper bien. Vamos a darle vista previa al cuestionario, ¿listo?
Nuevamente, vamos a ingresar a un nuevo intento. Me voy a ir con la pregunta que ya habíamos respondido, a ver dónde es que está acá. Ahora, la pregunta que antes habíamos respondido como pregunta 1, ahora es la pregunta 3. ¿Listo? La analítica descriptiva busca cambiar un futuro predicho. Veámosla aquí, voy a marcar esa pregunta. Listo. Ya tenemos aquí la primera pregunta que nos había salido. Voy a iniciar ahora, voy a pasar a otra pregunta. En este caso, la pregunta número 1 nos habla acerca de un metadato. Vamos a ver qué es un metadato. Una de las opciones dice que un metadato es un dato que define a un dato. Otra opción nos dice que un metadato es un dato sin importancia. Otra opción nos dice que un metadato es el tipo de dato más pequeño. Y otra opción nos dice que un metadato es un dato compuesto. Bien. Vamos a ver qué opinan ustedes. ¿Cuál puede ser la opción correcta? ¿Un metadato qué es? ¿Qué creen ustedes? ¿Se acuerdan que podíamos ingresar a los metadatos de algunos archivos? Un Archivos de dato que texto, define un dato. fotos, un dato que define un dato. Vamos a marcar esta, ¿listo? Exactamente, un dato que define un dato. Claro, porque un metadato va más allá de los datos. De acuerdo a la etimología de la palabra, meta va más allá, dato, pues es la data de información. Un dato que define un dato, vamos a marcarla. Y voy a darle nuevamente terminar intento de una, así, sin mente, sin miedo. Vamos a darle terminar intento. En esta oportunidad tenemos ya 2 respuestas guardadas. ¿Se acuerdan? La anterior, la primera, y la que estamos haciendo ahora en este momento, la del metadato. Vamos a darle enviar todo y terminar. Voy a darle enviar todo y terminar, y ahora tengo 2 puntos de 5. Es decir que la pregunta un metadato es, con la respuesta un dato que define otro dato, está correcta. La respuesta correcta es un dato que define un dato. O sea que bien, todo bien. Y nos demoramos 2 minutos en sacar un 2. Tal vez nos demoremos 5 minutos en sacar un 5. Vamos a darle finalizar revisión, ¿sí? Y nos vamos a una nueva vista previa al cuestionario. La última nota que obtuvimos fue un 2 sobre un 5. Vamos a darle nuevamente vista previa al cuestionario. Vamos a ingresar a otro cuestionario. Vamos a responder las preguntas que ya tenemos. En esta oportunidad, esas 2 preguntas vienen a ser la pregunta 4 y la pregunta 5. La pregunta 4, analítica prescriptiva, sirve para cambiar un futuro predicho. La pregunta 5 habla de un metadato es un dato que define a un dato. ¿Listo? Ya tenemos esas 2 marcadas. Voy con la primera pregunta de esta opción, de esta selección. Miren. Dice, en la fase de extracción, recordemos que cuando nosotros hablamos, permítanme un segundo y me devuelvo acá. Recordemos que cuando hablamos de análisis de datos, resulta que el análisis de datos tiene un conjunto de pasos, ¿no? Por acá. Tiene un conjunto de pasos. Primero que todo, revisamos cuál puede ser la opción de negocio, identificamos los datos, adquirimos los datos, hacemos una extracción de los datos, tenemos que limpiar los datos, mirar cuáles son los datos útiles, aquellos datos faltantes, completarlos. Después de que ya tenemos todos los datos limpios, todos completos, hacemos un análisis de los datos, visualizamos los datos en cuanto al comportamiento gráfico. Vamos a ver estos datos desde un punto de vista gráfico. Esto todavía no lo hemos hecho, pero esperamos hacerlo en la siguiente unidad. Y luego hacemos un uso de los datos, ¿no? Utilización del análisis de datos. Este sería el recorrido de todos esos pasos. Hay una fase que se llama extracción, donde vamos a tomar los datos o extraer los datos. La pregunta aquí dice, en la fase de extracción, ¿se obtiene la información de las fuentes? ¿O en la fase de extracción se obtienen datos consolidados a partir de todas las entradas? ¿O en la fase de extracción se extraen valores calculados de los datos? ¿O en la fase de extracción se extraen los datos de los diferentes formatos? ¿Listo? ¿Cuál dicen ustedes que puede ser la opción? En la fase de extracción, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál podemos marcar? ¿Qué me dicen? ¿Sería la D, profesor? De pronto, no sé, de pronto me equivoqué, que se extraen valores No es la calculados D. de los datos. No pasa nada si nos equivocamos. No, la ¿Por qué C. no la D? Perdón, la C, yo había dicho la C, profe, qué pena, me equivoqué. ¿Sí? Dice, se extraen valores calculados de los datos. Se Yo extraen valores, colocaría, se extraen los datos de los diferentes formatos. se extraen los datos, o sea, hay opciones divididas. Alguien dice la C, otra persona dice la D. Vamos a votar, ¿listo? Vamos a alzar la mano. ¿Quiénes? Y ya paso allá. ¿Quiénes van por la opción C? Alcen la mano y ya paso allá a revisar el chat. ¿Quiénes van por la opción C? ¿Listo? Voy a pasar en 1, 2, 3. Vamos a ver. 3, 2, 1. Vamos a ver quiénes alzaron la mano. ¿Cuántos alzaron la mano? Uy, nadie alzó la mano. ¿Cómo así? Ah, es que todos votaron por acá. Perdón. Letra 1A. Bien, tenemos para la A, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 personas. 6. Dato que define. Ah, bueno, este es de la otra opción, ¿no? Oiga, Profe, yo. pero esa es de la anterior pregunta. Sí, este es de la anterior pregunta, eso fue de las anteriores. Bien, vamos con esta. ¿Dónde está?
Vamos con esta, en la fase de extracción. ¿Listo? Votemos ahora. En la fase de extracción, se obtiene información de las fuentes, se obtienen datos consolidados, se extraen valores calculados, se extraen los datos de los diferentes formatos. Entonces, vamos a mirar por acá cuál es el resultado. Dice María Cruz, dice la D, Silvia dice la D, Laura D, Melissa D. Bien, parece que la mayoría se inclina por la D. Vamos a marcar la D. ¿Listo? La D, se extraen los datos de los diferentes formatos. ¿Qué significa extraer valores calculados de los datos? Digamos que si yo tengo todo el conjunto de datos, toda la tabla de datos, por ejemplo, como lo que nosotros teníamos aquí en el Colab, por acá. Y nosotros tenemos ya todo nuestro conjunto de datos, este arreglo de datos de 5.000 datos. Aquí estamos obteniendo los valores de ese conjunto de datos, ¿cierto? Estamos obteniendo la media, la mediana, la varianza, la moda. Ahí estamos obteniendo los valores de esos datos. Pero me dicen que es la D, ¿no? Entonces marquemos la D, marquemos la pregunta, vayamos con marcar la pregunta 4 y la pregunta 5. Bien, y démosle terminar intento. Conexión de red. Terminar intento, terminar intento. Bien, ahora resulta que tenemos una nota de 3 sobre 5 y nos gastamos 6 minutos para obtener 3 sobre 5. Bueno, nos fue bien. Se extraen los datos de los diferentes formatos. La respuesta correcta es esa precisamente. ¿Listo? Ya tenemos 3 puntos de 5. Vamos con la siguiente pregunta. Finaliza revisión. Como ya nos queda poco tiempo, ¿qué les parece si respondemos las 2 preguntas que quedan de una vez? Voy con la pregunta 3, que esta ya la respondimos. La analítica prescriptiva busca cambiar un futuro predicho. Voy con la pregunta 4. Un metadato es un dato que define un dato. Y voy con la pregunta 5. En esta oportunidad dice que en la fase de extracción se extraen los datos de los diferentes formatos. ¿Listo? De los diferentes formatos. Listo, ya tenemos esos 3. Vamos con la pregunta número 1. Habla del formato JSON o JSON. El formato JSON nos va a permitir manipular un conjunto de datos, ¿no? Vamos a ver qué dice. El formato JSON es un formato para metadatos. ¿Se acuerdan qué son los metadatos? Aquello que sacamos. Entonces, un formato para metadatos. O el formato JSON es un formato estructurado. ¿Se acuerdan que es un formato estructurado? Tiene una estructura con respecto a la comparación en bases de datos y demás. O es un formato de datos no estructurados. O es un formato semiestructurado. Recuerden que si tienen dudas, ustedes pueden pegarse la pasadita, péguese la rodadita por la sección del módulo. ¿Listo? Y en la sección del módulo, acuérdense que tenemos divididos los tipos de datos en estructurados, en no estructurados y en semiestructurados. ¿Listo? En semiestructurados hay unos formatos. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? El formato JSON es un formato ¿qué? Semiestructurado. Vamos a marcar semiestructurado. Dejemos la pregunta marcada y vámonos, correcto, y vámonos con la siguiente pregunta. ¿Listo? Vamos con la pregunta 2. El valor de los datos depende de forma inversamente. El valor de los datos depende de forma inversamente proporcional del tiempo en que tardan en procesarse. ¿Listo? El valor de los datos depende de forma inversamente proporcional del tiempo en que tardan en procesarse. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Recuerden que también podemos irnos aquí a nuestro módulo, buscar el momento en el que hablan de el tiempo y el valor de los datos, ¿no? Hay una parte en la que se habla de el valor de los datos. Vamos a irnos aquí. Volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor. ¿Sí? Y valor, el valor de los datos, ¿cierto? Entonces aquí hay una sección donde pues, nos dice algo acerca del valor de los datos. De manera directamente proporcional, este valor generalmente es... ¿Sí? ¿Sí, señorita? Entonces, generalmente es inversamente proporcional al tiempo, ¿no? Vamos a darle clic acá. Entonces, el valor de los datos depende de forma inversamente proporcional del tiempo en que tardan en procesarse. No terminé de leer, ¿no? Inversamente proporcional al tiempo y esfuerzo que se requiere para procesar. Datos con mayor señal tendrán mayor valor. Entonces, los datos en general son inversamente proporcional al tiempo en que tardan en procesarse. Vamos por acá. Vamos a marcar entonces, ¿qué? ¿Verdadero o falso? ¿Qué marcamos? Le falta esfuerzo a esa pregunta. El valor de los datos depende de forma inversamente proporcional del tiempo y esfuerzo. Entonces, bueno, ¿eso sí. realmente es verdadera o es falsa o es cascarilla y tal? Bueno, si tienen dudas, aquí podemos incluso probar. Vamos tentativamente con una. Claro, efectivamente, hace falta el esfuerzo. No habla del tiempo, pero no habla del esfuerzo. Es correcto.
Entonces yo podría pensar que es falsa, pues por falta de información en el enunciado. Sin embargo, lo que se está diciendo acá, también en parte se está diciendo en la unidad, ¿no? Entonces, por ahora vamos con tentativamente la marcación de verdadero. Le voy a dar terminar intento, enviar todo y terminar. No guardamos esa respuesta. Y finalmente nuestro resultado es de calificación 5 sobre 5. Tiempo empleado, sí, miren, 5 minutos para sacar un 5, ¿sí? Que les había dicho. Entonces, tenemos la pregunta 1, efectivamente, el formato JSON es un formato semiestructurado, respuesta correcta, y con la pregunta 2, el valor de los datos depende de forma inversamente proporcional del tiempo en que tardan en procesarse. Es verdadero, ¿sí? Bien, entonces aquí ya tienen ustedes las respuestas de su cuestionario. Espero que si no lo han realizado, lo realicen. Adelante y procedan al siguiente cuestionario, el de la unidad 8. ¿Listo?